Un saludo nuevamente a nombre del Patronato Cultural Cusco y de la Bienal Independencia. Y nuestra reunión de hoy es con el proyecto especial bicentenario del Ministerio de Cultura, entidad que nos otorgó unos fondos que nos ayudaron mucho en la realización de la Bienal y especialmente en la preparación del portal de proyectos artísticos, que es el ingrediente principal de la modalidad virtual en la que se está desarrollando la Bienal. Hemos participado en el concurso público para exposiciones virtuales y hemos obtenido esos fondos. Y ahora están con nosotros dos representantes del proyecto especial bicentenario que van a conversar con nosotros un poco sobre el marco de los concursos artísticos, sobre otros proyectos ganadores y cómo está planteado este tipo de apoyos que brinda el Ministerio de Cultura a través del proyecto especial bicentenario a los artistas y organizaciones culturales. Están con nosotros esta noche Sandy Arrué y Jonathan Garbay, quienes trabajan en el proyecto especial bicentenario, específicamente en los programas artísticos. Y voy a leer un poco más el detalle, las trayectorias de ambos personajes que están hoy con nosotros. Sandy Arrué Tamariz es bachiller en arte egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también egresada de la maestría en gestión cultural y museología de la Universidad Ricardo Palma. Se desempeña como especialista en gestión cultural, realizando la evaluación, coordinación, ejecución de proyectos culturales y expositivos para espacios culturales. En su trayectoria laboral cuentan los siguientes cargos: asistenta de la División de Artes Visuales de la Galería Pancho Fierro de la Municipalidad de Lima, asistenta de proyectos culturales para los artistas Elio Tupac y Cristian Bendayán, subdirectora del proyecto cultural Bufeo Amazonía Más Arte, encargada de la Casa de la Cultura, Sala de Arte del Centro Cultural El Olivar y el Museo Marina Núñez del Prado de la Municipalidad de San Isidro. Y actualmente Sandy se desempeña como especialista en gestión cultural para el proyecto especial bicentenario. Y el segundo participante de la conversación de hoy, de parte del proyecto especial bicentenario, es Jonathan Garbay García, analista en gestión cultural del proyecto especial bicentenario, historiador del arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Jonathan cuenta con estudios en museología y gestión cultural, áreas a las que se ha dedicado durante los últimos 10 años, gestionando proyectos educativos, exposiciones y proyectos culturales para diversas instituciones públicas y privadas. Jonathan colaboró con la publicación digital Polución Visual, Propaganda Política Electoral 2006 y desde el año 2019 colabora con el proyecto especial bicentenario del Ministerio de Cultura en la gestión y coordinación de diversos proyectos y actividades culturales. Estos son nuestros dos invitados de este conversatorio y ahora le doy la palabra a Sandy Arrué, quien nos va a comentar un poco más sobre los concursos del proyecto especial bicentenario. Bienvenida Sandy y adelante. Muchas gracias Vera por la invitación. Desde el proyecto especial bicentenario agradecemos la invitación nuevamente y queremos compartir con ustedes un poco de las actividades que desarrollamos como parte de la agenda de conmemoración. Tal como lo comentaste, dentro de nuestra agenda de conmemoración contamos con los concursos bicentenarios, los cuales tienen como objetivo invitar a diversos agentes culturales y a la población a reflexionar sobre nuestro proceso de conmemoración de la independencia del Perú. Durante el 2021 desarrollamos el concurso Arte al Bicentenario, cuyo objetivo fue promover la creación de propuestas artísticas virtuales en las líneas de acción de intervención en el espacio público, proyectos de arte y educación, espectáculos virtuales para las artes escénicas y exposiciones virtuales, que tengan como tema central la exploración y reflexión sobre el proceso de independencia del Perú desde la coyuntura actual, ¿no? a la cual no podemos ser ajenos. A quienes estuvieron dirigidos nuestros concursos y a quienes están dirigidos en general, ¿no? A artistas, actores, creadores y agentes culturales, productores y directores artísticos,
organizaciones culturales y organizaciones comunitarias. ¿Cuáles fueron nuestros enfoques y en realidad en torno a qué se enfocan nuestros concursos, ¿no? Para nosotros es muy importante contar con la participación regional, es por eso que nuestro concurso se divide en macrorregiones. Es importante también la creación colaborativa, emplear el arte como una herramienta que nos invita a reflexionar y a construir imaginarios e idearios, y fortalecer nuestras redes a través de consultas de participación. Buenas noches a todos. Agradecer nuevamente el espacio para poder compartir la experiencia relacionada a los concursos Arte Bicentenario. Como se había mencionado al inicio de esta exposición, fueron 4 las líneas de acción que involucraron en la convocatoria del concurso. Introducción de espacio público, espectáculos virtuales para las artes escénicas, exposiciones virtuales y proyectos de arte y educación. Estos proyectos debían desarrollarse de manera virtual, teniendo en cuenta que esta convocatoria se desarrolla dentro de la pandemia de la COVID-19. También se proponen 4 ejes temáticos, los cuales son independencia como un proceso que continúa hasta la actualidad, entendiendo que la independencia se inicia hace 200 años, pero que en muchos aspectos es un proceso inacabado. Se consideró importante además considerar dentro de este eje temático la importancia de nuestra herencia milenaria. El segundo eje trata sobre una narrativa común para un país diverso. Muchas veces hemos oído acerca de la diversidad cultural, geográfica o natural del país, pero y lo que busca este eje temático más bien fue que esa diversidad justamente aporte en la elaboración de una identidad, y dando especial énfasis e interés en los aportes que provienen de los pueblos originarios y de la comunidad afroperuana. El tercer eje temático tiene que ver justamente con la coyuntura actual, y son los retos después de la pandemia. La pandemia de la COVID-19 ha sacado a flote y ha hecho mucho más evidente muchos de los problemas estructurales que tenemos como nación y como sociedad. Y este eje nos permitió reflexionar justamente sobre estos retos que surgen ahora. Y finalmente tenemos la perspectiva local, donde se buscó destacar la visión comunitaria, local o regional sobre alguna problemática social, una costumbre, un hecho histórico o una forma de expresión. Cabe señalar que los proyectos seleccionados en este concurso debieron desarrollar alguno de estos ejes temáticos. Sin embargo, hubieron proyectos que desarrollaron más de uno o incluso los 4 ejes temáticos. Dentro de los proyectos seleccionados es importante mencionar que contamos con 187 postulaciones a nivel nacional. Se seleccionaron 33 proyectos, se ejecutaron 32 y pertenecieron a 15 regiones del país. Dentro de estos proyectos se seleccionaron 10 exposiciones virtuales, 10 espectáculos virtuales para las artes escénicas, 10 proyectos de arte y educación y 3 proyectos de intervención en el espacio público. Dentro de las exposiciones virtuales, mencionamos también que contamos con 20 postulaciones a nivel nacional, se seleccionaron 10, 2 por cada macrorregión, siempre buscando el tema de la representatividad local. Dentro de estas exposiciones seleccionadas destaca la que ya conocemos, que es Independencia Bienal de Arte de Cusco, la cual tuvo por objetivo centrarse en las artes visuales y desarrollar una serie de actividades que acompañen a la misma, ¿no? Estas actividades eran actividades académicas, actividades educativas, también tal como conversábamos con Vera un poco, se han hecho intervenciones en el espacio público, lo cual es muy rico para la ciudad de Cusco, que es una ciudad cultural, ¿no? Otro de los proyectos, de los 10 proyectos que hemos trabajado es el cromático Bajo Piura, que fue seleccionado por la macrorregión norte, ¿no? Es importante precisar que este proyecto nos hace conocer un poco las costumbres y tradiciones de esta región, de Piura, bajo la fotografía de Manuel Quirós, ¿no? Esta exposición también contó con actividades complementarias, cuenta con visitas virtuales mediadas y con material audiovisual que ustedes van a poder descargar de la web, del mismo modo que la exposición anterior, ¿no?
Dentro de intervención en el espacio público, que fue otra línea de acción trabajada en este concurso, obtuvimos 2 productos correspondientes al trabajo ejecutado por una gestora cultural y un artista en Lima Provincias. El de aquí es Cayahuanca Colorido Encanto, desarrollado en la región, bueno, en la provincia de Cayahuanca. Y nosotros tuvimos una visita particular a este espacio porque se realizó una inauguración de los murales, ¿no? Se pintaron 9 murales que tenían como objetivo resaltar la flora, fauna y costumbres del distrito de Cayahuanca. Y el trabajo en esta comunidad fue un trabajo participativo entre la gestora cultural, que fue Aurea Flores, que fue quien gestionó el proyecto y cuya familia era de Cayahuanca, la comunidad que estaba sumamente involucrada junto con el gobierno local y los artistas que pudieron plasmar estos 9 murales que ahora cuentan como un recorrido cuando uno visita Cayahuanca, ¿no? Y el siguiente trabajo de intervención en el espacio público es de trabajadores del Junco y Biodiversidad de San Antonio de Cañete, trabajada en Cañete, por el artista Olfer Vladimir, ¿no? Este artista también ha querido, a través de su mural, desarrollar un homenaje a los trabajadores del Junco y también revalorar sus técnicas de trabajo, ¿no? Que es una técnica que es, mejor dicho, este trabajo es como que el sostén de la comunidad, ¿no? Entonces, lo que ha querido plasmar en su mural es revalorar el trabajo de la gente del Junco. Bueno, en el caso de los espectáculos virtuales para las artes escénicas, se buscó desarrollar proyectos que se vinculen a las artes escénicas en cualquiera de sus lenguajes. En ese sentido, recibimos propuestas muy variadas, fueron 58 propuestas que postularon a estos 10 cupos a ser desarrollados, y que fueron desde circo, teatro, música, música clásica, ballet, danzas tradicionales. Uno de los proyectos seleccionados fue Bajo el Sol de Loreto, el cual se seleccionó por la macrorregión Oriente. Este espectáculo fue desarrollado por la violinista polaca que vive en la ciudad de Iquitos, Joanna Sisowska, donde buscó definir un repertorio que sintetice la diversidad musical de Loreto, ¿no? Todos los diversos géneros musicales que se han desarrollado en la región de Loreto, a través de un espectáculo, que en este caso fue un video concierto, desarrollado por un sexteto de cuerdas y que estuvo acompañado por percusionistas, cantantes y un elenco de danza que significó diversos aspectos de la vida cultural loretana en concordancia con el repertorio propuesto, ¿no? En ese sentido, el repertorio lo conformó música indígena ceremonial, música mestiza, música festiva, vals loretano, la cumbia amazónica, que es tan conocida, así como música festiva regional. Además, bueno, como parte del registro vamos a encontrar algunas imágenes, ¿no? de los paisajes naturales y paisajes culturales de la región de Loreto. El segundo proyecto que presentamos, de los 10 proyectos que se seleccionaron, fue seleccionado por la macrorregión sur, representa a Cusco, es Jaihuaricuy. Jaihuaricuy es un espectáculo ritual de artes escénicas que presenta el armado de una mesa tradicional, una mesa andina o una ofrenda a la Pachamama o Madre Tierra. Es muy interesante este espectáculo porque, a pesar de que se inspira en la tradición ancestral del mundo andino, en la cosmovisión del mundo andino, al presentar una propuesta artística multidisciplinaria donde se conjugan lenguajes del teatro, la música, la danza, el mapping y las artes plásticas, convierte esta inspiración tradicional en un producto moderno y contemporáneo, ¿no? Hay que señalar que este espectáculo de artes escénicas fue ejecutado y desarrollado por la Asociación Cultural Simbiontes. En cuanto a los proyectos de arte y educación, esta fue la línea de acción que contó con mayor cantidad de postulaciones. Fueron 84 postulaciones en total de diversas regiones del Perú. Cabe destacar en esta convocatoria que los proyectos eran muy diversos, tanto en la finalidad de los proyectos como en el público al que iban dirigidos.
Uno de los proyectos seleccionados por la macrorregión Lima fue Tu Ruta es la Voz. En Tu Ruta es la Voz, la Asociación Cultural como un espacio busca reflexionar a partir de los procesos creativos y de la ludopedagogía, ¿no? Van a usar distintos lenguajes artísticos como la arpillería, el bordado, el dibujo, la acuarela, para que los niños puedan conectarse y contarnos acerca de las historias de migración de sus familias. Finalmente van a recopilar toda esta información y todos estos trabajos en 25 video podcasts a los cuales se va a tener acceso próximamente en la página donde se encuentren todos los proyectos. Y finalmente tenemos El alma lambayecana en colección fotográfica inédita de hace medio siglo. Si el proyecto anterior había convocado a niños de todas partes del Perú, este proyecto convocaba más bien a un público objetivo bastante preciso, que eran comunicadores, fotógrafos y periodistas de la región Lambayeque, ¿no? Este es un proyecto de fotoperiodismo desarrollado por el comunicador y gestor cultural Víctor Díaz Suárez, que buscó rescatar la historia de la región Lambayeque a partir de la obra fotográfica de los hermanos Teófilo y Humberto Quiroga, ¿no? Y con esto buscaba fomentar la identidad entre los lambayecanos. Finalmente, las 8 sesiones virtuales en las que se desarrolló este proyecto de arte y educación culminaron con la publicación de un libro electrónico donde se rescataron más de 200 páginas con imágenes de los fotoperiodistas Teófilo y Humberto Quiroga. Bien, los invitamos a conectarse a través del Facebook de Bicentenario este 3 de febrero a las 5 de la tarde, donde estaremos presentando la plataforma que alberga todos los productos de la ejecución de los proyectos de arte bicentenario en sus 4 líneas de acción. Asimismo, también los invitamos a revisar nuestra web y estar atentos, porque este año vamos a lanzar más convocatorias dirigidas a artistas. Muchas gracias, Vera. Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias, Jonathan. Ha sido una presentación muy interesante, sobre todo considerando que este material está todavía como muy fresco, ¿no? Son las últimas noticias de lo que se ha realizado y los materiales que se han recopilado. Y un poquito yendo a la parte previa de la institución Proyecto Especial Bicentenario, me gustaría que en el marco de este conversatorio comenten un poco sobre la historia de su creación, cómo fue ideado, por qué fue ideado. Bueno, sabemos que se marcó el Bicentenario de la Independencia el año pasado, pero un poquito más sobre la historia de la creación y existencia del Proyecto Especial Bicentenario, y en específico sabemos que todas las instituciones culturales han tenido un proceso de adaptación bastante complejo en el contexto de la pandemia, y cómo ha transcurrido ese proceso de la adaptación y qué han tenido que cambiar en sus planes iniciales. Sí, el Proyecto Especial Bicentenario fue creado en el año 2018, en junio del 2018, bajo el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? Tuvo una agenda de conmemoración, la cual abarcaba actividades de toda índole, no solamente actividades culturales, que iban desde el 2018 hasta el 2024, ¿no? Sabemos que el Bicentenario concluye en el 2024, en diciembre, y nosotros nacimos, mejor dicho, en el Ministerio de Cultura, pero en el 2019 cambiamos de adscripción a la PCM, ¿no? A la Presidencia del Consejo de Ministros. Y en el contexto de pandemia nosotros teníamos ya desarrollando muchas actividades presenciales. Dentro de las actividades que desarrolla la Unidad de Gestión Cultural y Académica, que es la unidad a la cual nosotros pertenecemos, veníamos desarrollando actividades presenciales como exposiciones itinerantes y las giras bicentenario, ¿no? Estas últimas eran actividades masivas,
Y por otro lado, también se venían desarrollando, por la unidad de comunicación estratégica, se venían desarrollando la feria de valores, ¿no? Entonces, definitivamente la pandemia hizo que replanteemos todas nuestras actividades, estos concursos también que iban a desarrollarse en el 2020. Tuvimos que realizar un replanteamiento y convertirlos desde la virtualidad, ¿no? Para ser trabajados desde la virtualidad. Del mismo modo, también conocedores de que la pandemia ha afectado mucho a nuestro sector, al sector cultural, vimos estos concursos como una oportunidad para poder reactivar un poco el sector, ¿no? Y bueno, poco a poco ya hemos ido modificando estas actividades, esperemos que el tema de la pandemia pase para poder reactivarnos presencialmente también, porque hubiera sido excelente que estas exposiciones se hayan desarrollado de manera presencial al 100%, ¿no? Pero también es importante sacarle ventaja al contexto y aprovechar de que la virtualidad nos permite contar con mayor alcance, y creo que ese es un punto a favor que tenemos en este contexto. Sí, por mi parte solamente recalcar lo último que menciona Sandy, ¿no? A pesar de que estamos en un contexto bastante negativo por el tema de la pandemia, la virtualidad nos ha permitido desarrollar nuevas estrategias y nuevas propuestas igual o más impactantes y potentes que realizadas de manera física, y contando además de que no se circunscriben a un espacio específico, sino que son de acceso a todas las personas en cualquier parte del mundo con acceso a Internet finalmente. Eso es muy positivo dentro de esta coyuntura tan complicada que nos toca pasar hasta el día de hoy, ¿no? Muchas gracias por este resumen histórico, y quisiera recordar que mientras estaban haciendo la presentación se sumaron otros dos participantes a esta conversación, representantes del Patronato Cultural Cusco, la entidad que organiza la Bienal Independencia, y estos dos participantes son Laura Bracamonte, secretaria del patronato y gestora cultural y coordinadora de la Bienal, junto conmigo, y José Luis Morales, quien forma parte del equipo artístico y curatorial de la Bienal. Bienvenidos Laura y José Luis. Y bueno, quisiera darles la palabra para que hagan algunos comentarios o preguntas sobre lo que acabamos de escuchar. Muchas gracias, buenas noches, queridos colegas, gestores culturales. Felicitarlos por su actividad, y con mucha curiosidad por conocer su opinión. ¿Cómo enfocaron ustedes o cómo han manejado ustedes esa situación interesante de pasar de ser un gestor cultural presencial al gestor cultural virtual? Particularmente yo he tenido una experiencia, bueno, que en este momento no soy yo la entrevistada, pero sí me encantaría poder compartir algo con ustedes, o sea, porque de todas maneras pasar de un estado al otro ha sido, creo, un tanto brusco, o bueno, ¿de qué forma se puede explicar? Escucho. Gracias. Claro, sí, cambiar. Muchas gracias, Laura, por la pregunta y también por la invitación. En efecto, este cambio brusco para nosotros, de estar acostumbrados, sobre todo de proyectar actividades tan masivas, ¿no? Por el tema del Bicentenario, replantearlas, para nosotros nos tomó bastante tiempo el pensar, el ver cómo replantear, el ver cómo podríamos obtener mayor alcance, ¿no? Pero también fue un ejercicio interesante el analizar qué ventajas podíamos sacar de este contexto, ¿no? Si bien es cierto, al inicio fue bien difícil, como tú comentas, ¿no? Fue súper brusco. Nosotros hicimos una revisión de cómo también iban desarrollando actividades otros países para que nos sirvan a manera de ejemplo, analizar qué impacto podría tener para nosotros virtualizar las actividades, y así poco a poco fuimos replanteándolas y buscando el mayor alcance y la mayor accesibilidad.
Claro, importante ver cómo fue la respuesta del público, ¿no? Porque no es solamente nuestra adaptación, en el caso de los gestores culturales, sino es la respuesta, la reacción. Tal vez Jonathan quiera hacer un comentario al respecto. Sí, claro. Bueno, el proceso ha sido brusco para todos en realidad. No solamente para los gestores culturales, también para los artistas que han visto que muchos de los espacios donde solían desarrollar sus actividades han cerrado o tienen aforos demasiado limitados o demasiadas complicaciones y restricciones. Sin embargo, esto también fue una oportunidad para emprender un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque todo esto es un proceso de aprendizaje finalmente en el cual nos estamos adaptando a la virtualidad en muchos aspectos. En el trabajo cultural, el mundo digital ofrece una serie de posibilidades casi infinitas, ¿no? Y probablemente si no hubiese habido este tema de la pandemia, estas restricciones, en el Perú no se hubiesen desarrollado proyectos virtuales ni digitales. Um, Sigue siendo un proceso complejo. Además, en el ámbito cultural, ¿no? Es un ámbito bastante informal y este tipo de proyectos lo que ha buscado más bien es insertar a los artistas y gestores culturales hacia métodos más formales de trabajo, ¿no? Y eso también es otro proceso de aprendizaje importante e interesante. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. Bueno, seguramente, dado que esta modalidad de concursos es un poco distinta a lo que se planteaba en un principio, seguramente que al momento de recibir postulaciones han tenido sorpresas y también al momento de recibir los registros de los eventos han tenido sorpresas. Y quisiera saber cuáles son los momentos inesperados y, bueno, sobre todo las sorpresas gratas. No quiero hablar de los errores, ¿ya? Pero las sorpresas que, digamos, mostraron alguna innovación que quizás no era lo esperado, sino superó sus expectativas. Sí, en efecto han habido muchos proyectos que han superado las expectativas, ¿no? Sobre todo en el plano de los proyectos de arte y educación. Creo que han habido proyectos muy innovadores que a pesar de la virtualidad han logrado expandirse para contar con participantes de todo el Perú, ¿no? Creo que una de las dificultades podía ser cuando a veces algún postulante ya acerca a la hora de culminar la fecha y el horario de postulación, se comunicaba con nosotros, nos decía, no puedo postular porque se ha trabado el formulario, entonces automáticamente con la Oficina de Tecnología de la Información tratábamos de resolverlo para evitar que perdamos una postulación, ¿no? También es bien importante revisar cómo es que han habido proyectos en el tema de exposiciones que han sabido mucho aprovechar el tema de la virtualidad para hacer proyectos didácticos que de una manera, con un lenguaje simple y sencillo, puedan ser brindadas al espectador, ¿no? ¿Y qué ventajas tecnológicas en concreto han aprovechado los participantes de los concursos para dar mayor realce a sus proyectos? ¿Cuáles son las herramientas que usted, según la observación de ustedes, que han sido las más eficaces y han rendido el mejor resultado? Yo creo que hay un proyecto que es el de Patricia Siriani, que trabaja mucho el tema 3D y ella ha hecho prácticamente un juego para poder conocer su proyecto, ¿no? Eso me parece sumamente valioso. Luego también han trabajado el tema de podcast, de libros virtuales didácticos, ¿no? Jonathan también, que ha estado a cargo de la mitad de los proyectos, también podría brindarnos un poco su experiencia. Sí, de hecho, como dice, ha sido una sorpresa bien grata y un trabajo tal vez que si no hubiese sido dentro del marco de la pandemia no se hubiese desarrollado, ¿no? En proyectos de arte y educación, por ejemplo, muchos de los proyectos se desarrollaron con participantes de todo el país, que si hubiese sido de manera presencial hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? De que un taller de stop motion cuente con 90 participantes de diversas ciudades de todo el Perú y que eso contribuya y enriquezca el trabajo desarrollado dentro del taller, ¿no?
Dentro de los espectáculos virtuales también hemos tenido proyectos sumamente interesantes, muy impactantes por lo que proponen, y de espacios que no solemos conocer o que no están dentro del círculo por general, ¿no? Tenemos propuestas de la comunidad Yanesha, que ha participado con un pequeño documental donde narra sus tradiciones, costumbres, sus usos diarios, que es sumamente enriquecedor dentro del marco del Bicentenario. Yo creo que una de las mayores preocupaciones para todas las instituciones que estaban organizando concursos en este tiempo de la pandemia ha sido la conectividad y el acceso de la población a esos concursos. Y Jonathan acaba de mencionar un concurso comunitario. Entonces es un caso, supongo, que muestra que sí hay acceso a algunos lugares, algunas zonas rurales, pero ¿cómo evaluarían ustedes, digamos, el nivel de acceso? Si lograron lo que han planteado o si los resultados de todas maneras deberían ser mejorados, porque, bueno, sabemos que mucha población vive en zonas que no tienen buena conectividad de internet y tienen problemas para llenar los formularios y para también entrar a los sitios web donde se publican los concursos, y a veces incluso tienen dificultades para recibir la información sobre las convocatorias. Entonces, ¿cómo ustedes ven esta situación? En efecto, tal como dices, Vera, es un tema complejo, ¿no? Incluso creo que en mismo Lima y en todas las ciudades a veces se nos cae la conectividad y es complejo. Sí hemos estado haciendo un análisis de cómo se podría mejorar el tema del alcance y la accesibilidad, y también hemos estado haciendo una evaluación con nuestro equipo de comunicaciones para ver el tema de la difusión, que es bien importante, ¿no? Hemos considerado que no es solamente difundir por redes sociales, sino también para llegar a otras regiones que tienen esta dificultad, de repente invitar por radio, etcétera, ¿no? De hecho, para este concurso, para Arte del Bicentenario, el equipo de comunicaciones sacó alrededor de 33 entrevistas en diferentes radios locales, ¿no? Radios a nivel nacional, y creo que eso también ha ido ayudando un poco con el tema de la postulación. Esperamos que para las postulaciones futuras podamos contar con mayor cantidad de postulantes y poder seleccionar también mayor cantidad de proyectos, ¿no? No sé si Jonathan tiene algún comentario. Sí, bueno, sí ha sido un proceso complicado el tema de lo digital, ¿no? Como mencionan, no en todas las regiones ni en todas las localidades hay un acceso a Internet muchas veces, y eso es justamente uno de los retos que nos muestra la pandemia, ¿no? La accesibilidad a la información que todos los peruanos merecemos. Como mencionó Sandy, hemos visto estrategias de difusión para poder llegar a la mayor parte de localidades y de regiones a nivel nacional, informándoles de las convocatorias que presentamos y que vamos a presentar. Asimismo, consideramos importante las capacitaciones previas que hemos dado. Eso ha ayudado a que los postulantes puedan postular de una forma más sencilla, comprender mejor los formularios que están llenando, y también se les ha ayudado, ¿no?, a plantear mejor los objetivos de sus proyectos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el acompañamiento que podamos brindarle a cada uno de los postulantes o de los gestores o artistas interesados también es muy importante para conseguir una buena postulación finalmente, ¿no? Sabemos que desde el lado del artista, porque hay muchos artistas que han postulado con sus proyectos, es un poco complejo y engorroso la cantidad de formularios que se les solicita llenar, ¿no? Es por esto que, como dice Jonathan, nosotros hicimos un ciclo de capacitaciones y subimos los videos al Facebook de Bicentenario, junto con un listado de consultas que habían surgido dentro de estas capacitaciones, con la finalidad un poco de poder orientarlos y hacer un poco más llevadera la postulación, ¿no? ¿Cuál, en su opinión, ha sido el caso, digamos, más difícil de resolver? Es decir, ¿cuáles eran las dificultades de carácter crítico, digamos, de nivel crítico que quizás hayan surgido en el proceso? Me imagino que las hubo, porque
como digo, la tecnología no es manejada en un mismo nivel por todos y eso no, a veces no refleja ni el nivel de gestión del proyecto ni el nivel de desempeño artístico, sino está vinculado netamente con el acceso a la tecnología. Entonces, ¿cuál aquí fue así el caso más difícil, así más duro de roer? En cuestión a postulaciones, creo que lo más difícil fue lo que nos tocó el mismo día de postulación por una persona que se comunicó con nosotros 4 minutos antes de que se cierre el formulario, de que se cierre la postulación en realidad, ¿no? Pero sí logramos ayudarlo en el momento y logró ingresar su postulación. Creo que eso fue lo más crítico porque era como que, ay, tiene todo lleno y es como que cómo se va a quedar fuera, faltan 4 minutos, pero sí logramos como que ayudarlo y pudo postular, ¿no? Bueno, y en el caso de la ejecución de los proyectos, ¿no? Como tú bien sabes, Vera, ha comenzado la época de lluvias hasta fines de año y eso dificultó mucho más el tema de la conectividad. Entonces, muchos proyectos no tuvieron mucha dificultad para poder culminar los proyectos de manera virtual como estuvieron planteados, justamente porque las lluvias generaban una serie de inestabilidad en la conexión, ¿no? Pero bueno, felizmente se logró solucionar y dar una salida a cada uno de esos problemas. Lo que contó Sandy recuerda las películas de Hollywood con la cuenta regresiva de la bomba que hay que desactivar, ¿no? Cuando se cuenta 5, 4, 3, 2, 1. Me imagino también la emoción de la persona que estaba postulando en ese momento, que si mal no entiendo, los formularios se cierran automáticamente, ahí no hay factor humano que pueda intervenir, entonces bueno, requiere de mucha precisión. Y en cuanto a los factores climáticos, aquí está con nosotros Laura, que vive en el campo, en Urubamba, y nos es bastante, creo, conocido este tema porque cada vez que hay lluvia, Laura nos avisa que se le puede caer la conexión cualquier momento. Entonces, bueno, sí es un problema que creo que afecta a todos que viven en zonas rurales. Laura, ¿tú quisieras agregar algo, preguntar algo más? En verdad, creo que el diálogo, la conversación está bastante buena, clara. No, yo tengo una curiosidad muy sencilla, muy simple en realidad. Si de repente, si se da en el futuro, que parece que sí, que van a hacer nuevas convocatorias para seguir impulsando el arte, la cultura en el Perú, ¿qué posibilidades hay de que se pueda cada vez simplificar más el acceso a esas postulaciones? Porque, bueno, por las razones que ustedes ya conocen, no las vamos a mencionar, pero que sea todo. En otros países las convocatorias no son así. Son bastante más sencillas, bastante más puntuales, las reglas están claras y sobre la base de las reglas que se ponen, ya se hacen las preguntas. Los artistas hacen las preguntas y las consultas. Entonces, ¿qué es lo que hace que estas convocatorias y llenar estos formularios y bueno, etcétera, qué es lo que hace que sean tan complejas? O sea, ¿es una parte legal? ¿Es eso? Es un tema administrativo, ¿no? Estas convocatorias son convocatorias impulsadas desde el Estado y como Estado no tenemos un marco para otorgar un premio, ¿no? Un monto dinerario. Es por esto que para que nosotros podamos otorgar este monto dinerario, hacemos contrataciones. Entonces, para realizar estas contrataciones, como son contrataciones que se hacen a través del Estado, siempre se va a pedir al proveedor que nos envíe un CV documentado, que llene una serie de requisitos para poder sacar esta contratación, ¿no? En efecto, sí estamos viendo la viabilidad y la manera de poder simplificar un poco estos procesos. Ya cada concurso es un aprendizaje, entonces vamos viendo los pros, los contras y viendo cómo mejorar y simplificar la postulación de manera que la mayor cantidad de gente pueda tener acceso. Pero por otro lado también buscamos que
ayudar a los artistas con las capacitaciones que damos, ¿no? De manera que ellos también puedan tener herramientas con las cuales rellenar estos formularios y poder presentar sus postulaciones. Claro, y que las reglas, digamos, y las condiciones estén claras, porque también es muy importante que ese diseño de reglas y condiciones estén en manos de, digamos, de personas que conozcan bien del tema, ¿no es cierto? Para que sea puntual, ¿no? Es una de las reflexiones que habíamos hecho anteriormente con Vera, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto es importante eso? Bueno, nosotros como gestores culturales conocemos, ¿no? Entonces, pero a veces intervienen por alguna razón importante, seguro, otras personas que no tienen el mismo enfoque, ¿no? Entonces, eso pienso yo que facilitaría mucho para el futuro, ¿no? Que esté en manos de gente que conozca, ¿no? De profesionales que conozcan, de técnicos, ¿no? Claro, como le comento, es bien importante, o sea, sí, las bases las elaboramos gestores, pero también administradores y abogados, ¿no? Entonces, es un componente, están compuestas Sí. por varios especialistas, porque como les comento, posterior a ello se hacen contrataciones, ¿no? Entonces, ahí, como le digo, vamos mejorando, vamos viendo cómo mejorar, vamos viendo cómo ajustar y cada concurso en definitiva es un aprendizaje para todos nosotros. Claro, es nuestro deseo de que todo mejore. Muchísimas gracias, Santi. Yo creo que todos nosotros, de parte de la organización de la Bienal, nos sumamos al pedido y la esperanza que los procedimientos se simplifiquen, porque, bueno, desde nuestro lado sí es, de verdad, es bastante difícil pasar por todo este trámite administrativo, porque nuestro principal trabajo no es ¿no? Es decir, no, en teoría, no es llenar papeles. Y a veces terminamos más llenando los formularios, gastando más tiempo en las formalidades que en la gestión de los propios proyectos. Y bueno, es una pena porque se desgasta la energía, pero yo pienso que eso se va a ir afinando conforme también avanza la experiencia de las instituciones que plantean esas convocatorias. Entonces, bueno, supongo que realmente así es el proceso del aprendizaje. Mientras tanto, veo que se nos sumó un miembro más del Patronato Cultural Cusco y de la organización de la Bienal, Marcial Ayala. Bienvenido, Marcial. Y también veo que José Luis Morales pudo encender su cámara y puede probablemente ya participar con nosotros en la conversación. Entonces, José Luis, como te tocaba hablar, me imagino que quisieras decir algo y hacer algunas preguntas. Bienvenido. Hola, buenas noches con todos. Me parece una manera de descentralización real lo que está ocurriendo ahora con el proyecto Bicentenario. La comunidad artística se ha visto un poco siempre excluida de alguna manera a través del tiempo sobre objetivos claros. Pienso que el proyecto Bicentenario ha servido para allanar el camino y concretizar muchos proyectos que solo a veces se quedaban tras bambalinas y que, bueno, los artistas, la verdad, nos veíamos siempre en la encrucijada de llenar formularios y nunca recibir respuestas positivas. Y se fortaleció de alguna manera también las asociaciones civiles en torno al arte, como es el patronato, y que nos sirven ahora de aliciente para continuar y sobre todo para ver los resultados que se dan ahora, ¿no? Y bueno, es muy saludable ver todo esto en el contexto sobre todo de esta crisis por la pandemia y bueno, la eterna crisis que siempre de valores que hay en el Perú. Y nada, agradecer que continúen estas iniciativas y desde la comunidad artística nos vemos siempre comprometidos a aportar dentro de nuestra libertad de acción y de pensamiento y ser partícipes de un cambio que sea congruente con los tiempos en un mundo cada vez, como se dice, más global, o sea, global y local a la vez, que tenemos todos los matices dentro de una cultura universal. Y pienso que
el Perú y especialmente el Cusco tiene todavía mucho que aportar a esta cultura universal. Y en ese sentido, continuamos y estamos acá pues para las futuras invitaciones y que se puedan concretizar siempre en este ámbito de ideas eh, y de conceptos que siempre se asocian al arte, ¿no? En toda su libertad. Y muchas gracias, ¿no? A todos ustedes por estar presentes ahora. Gracias, José Luis. Desde el proyecto especial Bicentenario es bien importante conocer a través de diversos proyectos culturales el enfoque regional, ¿no? Es por eso que nosotros, para que muchos artistas o curadores de regiones puedan tener proyectos seleccionados, dividimos la convocatoria en macroregiones y dividimos en cuotas iguales, ¿no? A fin de que podamos dar a conocer las distintas perspectivas de cada región a través del desarrollo de los proyectos. Para nosotros es bien importante este tipo de conversatorios también porque nos sirven como un proceso de retroalimentación directa entre el artista y la entidad para poder tomarlo y aplicarlo a las futuras convocatorias. Yo por mi lado quisiera sumarme a las palabras de José Luis. Él dijo que, bueno, el sector independiente necesita un fomento por parte del Estado y eso está sucediendo y los concursos bicentenarios creo que son un excelente síntoma, pero no siempre y no necesariamente lo que se necesita más es el apoyo monetario. Es decir, el apoyo monetario es sumamente importante, pero hay otras formas de apoyo que quizás para las entidades del Estado no impliquen tanto esfuerzo, pero son cruciales. Por ejemplo, la asesoría legal en la formalización de las organizaciones, porque, bueno, nosotros somos una institución formal, pero obviamente estamos un poco nadando a ciegas porque, bueno, no podemos contratar, así hablando en términos muy prácticos, no podemos contratar un abogado que nos asesore permanentemente. A veces no podemos seguir de cerca, siendo gestores culturales y no abogados, las normas legales correspondientes. Tenemos que entrar en cuestiones del derecho de las instituciones, organizaciones civiles, que nuevamente no es nuestro campo, lo tenemos que tocar por necesidad, por bueno, las circunstancias que nos plantea la realidad, pero sería, por ejemplo, muy importante si el Ministerio de Cultura tuviera una entidad que no solamente dé charlas de capacitación o difunda ciertos artículos, ciertos materiales escritos, sino que haga seguimiento personalizado a las organizaciones y les ayude a formalizarse y les ayude, por ejemplo, a resolver los temas tributarios que a veces, bueno, hay trabas muy serios porque no hay posibilidad de entrar en las normas contables, en las normas tributarias, las normas legales. Los artistas y los gestores culturales no sabemos no conocemos ese campo, pero el Ministerio de Cultura sí dispone de un arsenal de asesoría legal bastante fuerte que también puede ayudarnos a nosotros, ¿no? Al sector independiente. Entonces, este lado, por ejemplo, sería muy importante y con eso quizás las instituciones independientes no tendrían tanta necesidad de recursos del Estado, sino podrían generar recursos propios o también buscar otro tipo de fondos de otras fuentes, porque su base legal se lo permitiría, ¿no? Pero para eso tenemos que tener esa base legal. Y yo pienso que sería uno de los pasos más importantes. Y bueno, como dije, está con nosotros un integrante de la reunión más, Marcial Ayala. Marcial, te vemos en el Zoom. No sé si tú quisieras agregar algo, hacer alguna pregunta. Bueno, primeramente agradecer, bueno, por participar de ese proyecto. Hubieron muchas expectativas siempre desde un comienzo, incluso desde el año casi, pues desde el 2019, ¿no? Cuando comenzamos con las reuniones y con toda la fuerza, ¿no? Para empezar. Pero bueno, desgraciadamente por esta situación que pasó, bueno, tuvimos que acomodarnos, tuvimos que acoplarnos, pero yo creo que los objetivos se han cumplido. Pero bueno, como artista, como curador del proyecto, bueno, creo que lo principal sería que esta participación, que este esfuerzo continúe, ¿no?
que la Bienal no se quede aquí, y de la experiencia que hemos aprendido, sobre todo de realizar proyectos digitales, de trabajar en plataformas, podamos desarrollar y se pueda trabajar a futuro, ¿no? Bueno, eso para mí es lo más importante, ¿no? Que este esfuerzo, que este proyecto no se quede en el aire, ¿no? Así que continúe y que la segunda Bienal, esperemos sea, pues, ¿no? Del año 2023. Bueno, eso sería todo, bueno, y muchas gracias. Muchas gracias, Marcial. También desde el proyecto especial Bicentenario felicitamos la iniciativa y tal como tú comentas, esperamos que se siga continuando con las bienales posteriores. Sí, hablando de lo cual, yo creo que viene la pregunta inevitable que sí va a interesar no solamente a nosotros, sino a todos los que nos pueden escuchar. ¿Cuál es el futuro de los concursos? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son las convocatorias de este año y el próximo año? Entiendo que, bueno, no se puede revelar toda la información y probablemente no hay plena certeza de cómo va a estar formulado y no se puede adelantar demasiados datos todavía, pero lo que se puede decir, díganos por favor, porque obviamente estamos todos a la expectativa. Sí, Bueno, porque sí es este hasta el año, 2024, ¿no? sí, este año vamos a lanzar un par de concursos más. Los invitamos a estar atentos a partir de la segunda quincena de marzo, donde vamos a dar mayor detalle y vamos a extender un poco nuestro panorama a otros sectores de las artes también, ¿no? Excelente. Vamos a fastidiarlos para que nos ayuden a difundir los concursos también. Sí, de hecho, pues, más o menos en qué fechas se puede esperar esas nuevas convocatorias. Hacia la segunda quincena de marzo estamos lanzando ya. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien de los presentes quiere agregar o preguntar algo más, alguna inquietud que quedó en el tintero. Antes de despedirme, agradecer mucho esta presencia, este conversatorio, y se ha abierto una muy linda posibilidad de poder continuar a partir de esta iniciativa del proyecto especial Bicentenario, que posiblemente se pueda llamar de otra manera en el futuro, pero esto tendría que continuar a través del tiempo. Entonces, es un encargo especial que hace Patronato Cultural Cusco y, bueno, y los artistas de Cusco y del Perú, para que de alguna forma ustedes entreguen esto y lo dejen y continúen ustedes, ¿no? Y estén en buenas manos para que esta posibilidad continúe, porque es una muy buena chance para muchos que estábamos esperando esta situación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura, y los invitamos en general a conectarse al Facebook Live del Bicentenario el 3 de febrero a las 5 de la tarde, donde vamos a presentar el landing page que va a contener los proyectos ejecutados de este concurso, ¿no? Ahí está invitada Vera también para contarnos su experiencia, así es que los esperamos. Súper. Bueno, agradecerles nuevamente por el espacio. Ha sido bastante grato poder conversar con ustedes y compartir un poco la experiencia del concurso Arte Bicentenario. Y bueno, reiterarles la invitación de Sandy el próximo 3 de febrero en el lanzamiento del landing page de los proyectos realizados. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Jonathan, a Sandy, a Laura, a José Luis y a Marcial, quienes participaron en el conversatorio como parte del Patronato Cultural Cusco y equipo de organización de la Bienal Independencia. Y bueno, para finalizar, quisiera recordarles que la independencia del Cusco fue declarada en enero del año 1825. Entonces, ustedes tienen ya un buen motivo para extenderse por lo menos un año más. Y si vamos a la rendición de la fortaleza Real Felipe, vamos hasta el año 26, entonces, bueno, 2 años más. Es decir, ya bueno, si tenemos que completar el proceso de independencia, sería hasta el año 2026. Entonces, espero que este proyecto tenga una continuidad quizás mayor de lo que esté previsto
y que haya una colaboración continua con el sector cultural en todos los niveles. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, gracias. Buenas noches, Buenas gracias. noches, gracias. Un abrazo desde Cusco. Igualmente, cuídense mucho. Estén bien.